Vamos a hablar sobre diseño cuadrado latino, diseño experimental. Bueno, la experimentación consiste en diseñar, experimentar y repetir. La utilización. En su mayoría los diseños DCA y DBCA, es decir, el diseño completamente al azar y diseño por bloques completamente al azar, tienden a utilizarse en experimentos donde requiere la siembra o trasplante de plántulas y su ciclo vegetativo es corto. El diseño cuadrado latino se lo utiliza en cultivos perennes o cuando ya existen algunas condiciones establecidas. Por ejemplo, cacao, banano, mango, pitahaya, café, etc. O cuando existen terrenos irregulares como alguna pendiente o algún tema de heterogeneidad en el suelo, temas de riego. Entonces, si un cultivo tiene ya algún tiempo, alguna edad y tiene algún factor que bloquee o que ya esté establecido, el diseño cuadrado latino es el más idóneo. Entonces, el diseño cuadrado latino es un plan experimental donde cada tratamiento solo aparece una vez en cada fila y en cada columna, ¿sí? Los cuadrados latinos se representan tradicionalmente por tablas de P por P, donde cada factor tiene P niveles. ¿Okay? Con letras en las casillas para simbolizar los niveles de la variable de tratamiento. Se aplica este diseño a cultivos perennes establecidos como remarcábamos anteriormente. Existen algunas variantes del DCL, por ejemplo, el diseño cuadrado latino replicado, el diseño cuadrado greco-latino, donde te voy a dejar la descripción para que puedas ver el diseño, el rectangular latino, también una variante, el diseño cuadrado latino en parcelas divididas, básicamente para temas agrícolas, el diseño crossover, el anidado. Ventajas del DCL. Si se conocen dos fuentes de variabilidad de la unidad experimental y se puede hacer un bloqueo en dos direcciones con esta fuente de variabilidad, se va a poder hacer una comparación más precisa de los tratamientos. Se tendrá más potencia estadística. Es fácil de analizar comparado con el diseño de bloques al azar. Solo se requiere de una suma de cuadrados adicional. Cuando se tienen cuadros pequeños, lo que implica pocos grados de libertad para el error experimental, ¿sí?, es que se pueden utilizar varios de estos cuadrados de poco tamaño y realizar un análisis combinado de los mismos, a lo que se llama cuadrados latinos replicados. Es decir, si yo tengo un cuadrado pequeño donde me da pocos grados de libertad del error, yo puedo replicar ese cuadrado varias veces, n veces, y así gano en precisión y en potencia estadística y el grado de libertad del error va a aumentar. Una desventaja es que se pierden grados de libertad en el error experimental, sacrificando la precisión del diseño experimental. Debido a que el número de hileras y columnas debe ser igual de tratamientos, esta es una limitante. Los diseños pequeños tienen pocos grados de libertad para la estimación del error, como les decía, ¿no? Por eso que se opta a veces a utilizar el DCL replicado, porque de alguna manera se replica el cuadrado n veces. Entonces, y a medida que el tamaño del diseño aumenta, es posible que no tenga homogeneidad en el interior del bloque. Una desventaja del diseño cuadrado latino es que no es un diseño adecuado si existe interacción entre los efectos de fila, columna y tratamiento. Es decir, en el análisis de varianza no existe una interacción entre los factores. Entonces, el DCL, aplicado mayormente a cultivos establecidos en campo, laboratorio, vivero, va a tener este modelo estadístico, ¿no? Tengo Y, que es la variable dependiente, mu, que es la media o la gran media, tengo alfa, que sería la yésimo o el yésimo efecto de fila, tau, que es el j-ésimo efecto del tratamiento, beta, que es el k-ésimo efecto de columna, y eso y j, que es el error aleatorio, que tiene una distribución normal con una media 0 y varianza sigma cuadrado. Veamos que tanto lo que es el yésimo efecto de fila tiene p niveles, también lo que es el tratamiento y la columna, todos tienen p niveles. P es el número de niveles de cada factor. Al ser un cuadrado, todos van a tener el mismo número de niveles. Veamos algunos ejemplos.
En un cuadrado latino 3×3 simple va a tener grado de libertad 2, ¿sí? Lo cual es muy bajo. En un cuadrado latino de 4×4 voy a tener un grado de libertad del error de 6, lo cual no me permite encontrar diferencias significativas por tener un grado de libertad de error muy bajo. Entonces lo que se recomienda es que el tamaño del diseño de cuadrado latino depende de los grados de libertad del error, es decir, de qué tamaño debe ser el cuadrado. Lo más grande es suficiente, o tener uno de 3×3 o de 4×4, pero replicarlo para que los grados de libertad en un esquema de análisis de varianza de cuadrado latino replicado, su grado de libertad sea mayor o igual a 12. ¿Para qué? Para poder observar si existe o no diferencias, ya sea a través de la f calculada y comparando con la f de la tabla, o a través del valor p. Veamos el esquema. Este es el esquema del análisis de varianza del diseño cuadrado latino. Tenemos tratamiento, filas, columnas, error total, las sumatorias, grado de libertad, los cuadrados medios y las f calculadas. La f calculada tanto para el tratamiento, la fila y la columna. Entonces tenemos aquí tres reglas de decisión. La f calculada tiene que ser mayor a la f de la tabla. ¿Sí? Si se cumple esta desigualdad, entonces se rechaza la hipótesis nula. Lo mismo para filas y lo mismo para columnas. Si se cumplen estas desigualdades, si f calculado es mayor a f de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Veamos entonces, si tengo un cuadrado latino replicado, necesito más grados de libertad del error para que matemáticamente se puedan encontrar o existir diferencias, ¿sí? O aceptar o rechazar la hipótesis nula cuando verdaderamente se la debe rechazar, porque yo puedo quizás aceptar la hipótesis nula cuando la debía haber o existía estadísticamente evidencia como para poder rechazarla. Entonces necesito que los grados de libertad, mientras más grado de libertad es mejor, ¿sí? Entonces matemáticamente debe ser mayor o igual a 12. Entonces tengo y, la variable dependiente, tengo la gran media, tengo aquí el efecto de la réplica, alfa, el efecto de la fila, tau, el efecto del tratamiento, y beta, el efecto de la columna. ¿Dónde existe el error? Que es un error aleatorio con media 0 y varianza sigma cuadrado. Todos tienen p niveles y la réplica L, phi, tiene hasta un enésimo nivel. Si revisamos el libro de Montgomery que dice análisis y diseño de experimentos, van a existir varias variantes en lo que es el diseño cuadrado latino replicado. Nosotros estamos presentando aquí lo que es el caso 1, donde cada nivel de fila y columna son usados en cada réplica. Entonces, el tema de las réplicas de cuadrados latinos. Una desventaja de este diseño es que proporciona un número relevante pequeño de grados de libertad del error. Como decíamos, ¿no? Para un diseño de 3×3 solo se tiene 2 grados de libertad, lo cual es muy bajo y no recomendable. En 4×4, 6 grados de libertad. Entonces, para incrementar los grados de libertad, es mejor o se recomienda llevar réplicas de ese cuadrado, ¿sí? De ese cuadrado latino que es de P por P. A realizar n réplicas se puede hacer de la siguiente manera, de la siguiente forma. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadrado de 3×3. Sus grados de libertad son muy bajos, entonces puedo replicar este cuadrado una segunda vez. Entonces voy a tener 9 unidades experimentales aquí y 9. En total voy a tener 18. ¿Sí? 18, lo que implicaría que su grado de libertad serían 10 del error. Entonces aquí hay una observación. Dice, no necesariamente son 2 réplicas, pueden existir más réplicas. Así que yo puedo replicar este cuadrado, donde cada letra latina significa un tratamiento que ha sido asignado aleatoriamente. Replico este cuadrado una vez más y lo puedo replicar n veces para poder llegar a un grado de libertad del error mayor a 12. Si es menor a 12, no puedo observar diferencias o tener una precisión en mi análisis, en mi conclusión. Entonces, si mi cuadrado es pequeño, lo puedo replicar n veces, no necesariamente una vez más. Entonces, estamos viendo el caso 1 del cuadrado latino replicado, ¿no? Usted ve el esquema y es similar al cuadrado latino simple, ¿no?
Pero aquí tengo una fuente de variación que es la réplica. ¿Sí? Aquí está n-1, donde n es el número de réplicas que voy a tener. Y voy a tener las mismas condiciones. Se agrega aquí la regla de decisión para la réplica. Por lo tanto, voy a tener 4 f calculadas para el tratamiento, para el factor secundario fila, factor secundario columna y lo que es la réplica. Veamos el modelo de prueba estadístico, ¿no? Tengo que especificar las hipótesis de nulidad, de la hipótesis nula, donde todos los tratamientos son iguales. ¿Sí? Supongamos que este es A1, A2, A3 hasta A sub J. Y las hipótesis nulas de los factores secundarios fila y columna, ¿no? Fila 1, 2, 3 hasta FI y la columna 1, 2, 3 hasta la columna K. Estos son las hipótesis nulas del factor principal, que son los tratamientos, y de los factores secundarios que vienen a ser lo que hacen el bloqueo. En el paso 2 tenemos la hipótesis alternativa, donde la hipótesis alterna principal es que los tratamientos son diferentes entre sí, es decir, que son no nulos, y las alternas de los factores secundarios, los que hacen el bloqueo, tanto la fila como la columna, son diferentes entre sí. ¿Sí? Estas son su hipótesis alterna. En el paso 3 ya establezco con un nivel de alfa 0.05 o analizando el valor P. Entonces tengo que de alguna manera obtener una matriz de datos para poder hacer el análisis de las variantes. Veamos este ejemplo, ¿no? Matriz de datos de diseño cuadrado latino de 3×3. Entonces tengo columnas, filas, aquí tengo los tratamientos y con la variable que se haya medido. La variable de respuesta está el número al lado. Tengo la suma de las filas, fila 1 que me da 31. Esta es la suma del la primera fila. 35 es la suma de la segunda fila. Voy a tener de la tercera fila que es 40. Entonces el tratamiento A1 con el factor de bloqueo F1 y C1 me da 6. ¿No? Esta es la variable de respuesta, aquí me da 17 y así sucesivamente. Tengo y.k, que es la suma de las columnas, 38, 34 y 34. Esta es la gran suma. 40 más 35 más 31 me da 106. Lo mismo aquí, ¿no? 38 más 34 y más 34 me da 106. Mientras que los tratamientos los ordeno, ¿no? Te hago otro cuadrito donde tengo el tratamiento A1, A2, A3. Entonces, 6, el tratamiento A1 en la segunda columna es 6 y aquí es, vamos a tener A1, vamos a tener 7, que me va a dar 19. El tratamiento A2, 15, ¿sí? Voy a tener aquí 10 y voy a tener acá 12, ¿sí? Me da 10 más 12 más 15, 37, ¿sí? Y el tratamiento A3, voy a tener 15, aquí voy a tener más 17 y más 18, ¿sí? Entonces todo eso me va a dar 50, ¿ok? Me va a dar 50, entonces tengo la suma de los tratamientos. Tengo las hipótesis, como son 3 tratamientos, 3 filas, 3 columnas. Estas son las hipótesis alternas, con un nivel de significancia de alfa 0.05. Ahora veamos el cálculo de la suma de cuadrados de tratamientos. Tenemos que el tratamiento A1 es 6 más 6 más 7 es igual a 19. El tratamiento A2, su suma da 37. El tratamiento A3, 17 más 18 más 15 da 50. Entonces ordenamos los tratamientos, y.j. Y efectivamente me da que y me da 106. Bien, veamos ahora el cálculo de las sumas cuadradas. Según el modelo estructural propuesto, las sumas cuadradas es igual a suma cuadrada del tratamiento, suma cuadrada de filas, más la suma cuadrada de columnas, más la suma cuadrada del error. De esos totales se deriva la variación de los tratamientos.
podemos aquí ver la sumatoria cuadrática del tratamiento, ¿sí? Donde tenemos sus sumas menos el factor de corrección, que es 106 al cuadrado sobre 9. Sumas cuadráticas de las filas, que es 13.55, suma cuadrática de columnas, 3.55, y la suma cuadrática total, que sería todos los 9 valores, cada uno de ellos al cuadrado, menos el factor de corrección, que es 106 al cuadrado sobre 9, resultando en 179.56. Y la suma cuadrática del error se la obtiene en base a la sustracción, donde nos da 0.91. Bien, veamos ahora las medias cuadráticas. Tenemos medias cuadráticas del tratamiento, que es igual a la suma cuadrática del tratamiento, dividido para su grado de libertad, que es P menos 1, igual a 80.77. Media cuadrática de filas, igual a la suma cuadrática de las filas, dividido para P menos 1, resultando en 6.77. Media cuadrática de columnas es igual a la suma cuadrática de las columnas, dividido para los grados de libertad, que es P menos 1, dándonos igual a 1.77. La media cuadrática del error es igual a la suma cuadrática del error dividido para los grados de libertad del error, que sería P menos 2 por P menos 1, resultando en 0.45. Entonces, vemos que la media cuadrática del tratamiento es la más alta, con 80.77, media cuadrática de fila y columna son valores pequeños. La media cuadrática del error es 0.45, lo que nos indica que eso es la varianza del experimento, ¿sí? La media cuadrática del error es la varianza del experimento, que es 0.45, quiere decir que hay poca dispersión, ¿no? Recordemos que la varianza es una medida de dispersión. Bien, ahora veamos el tema de las F calculadas. La F calculada del tratamiento es igual a la media cuadrática del tratamiento sobre la media cuadrática del error, resultando en 179.49, lo cual es un valor demasiado alto. Vemos la F cuadrada de las filas, que nos da 15.04, y la F calculada de las columnas, que sería igual a la media cuadrática de la columna sobre la media cuadrática del error, resultando en 3.93. Entonces, la F calculada del tratamiento es 179.49, lo cual es un valor demasiado alto. La F calculada de las filas es 15.04 y la F calculada de las columnas es 3.93. Este cuadrado es de 3 por 3. ¿Sí? Podemos ya observar que existe algún problema con el tema de la F calculada, porque nos da un valor demasiado grande. Esto es porque los cuadrados son muy pequeños, es de 3 por 3. Debería haber sido replicado n veces o hacer un cuadrado más grande para garantizarnos un grado de libertad del error mayor o igual a 12. ¿Ok? Entonces, con esto ya podemos hacer el contraste de hipótesis. Veamos ahora el cuadro resumen del análisis de varianza. En un diseño cuadrado latino 3×3. Tenemos fuentes de variación, sumas cuadráticas, grados de libertad, media cuadrática, F calculada y el p-valor. Tenemos tratamientos como fuente de variación, filas, columnas, error y total. Con respecto a los grados de libertad, tenemos P-1, donde P es 3, 3-1, 2, 3-1, 2, 3-1, 2, y para el error sería 3-1, 2 por P-2, que sería 3-2, 1, 2 por 1, 2. Y para el total sería P al cuadrado menos 1, que sería 9-1, 8. Podemos observar que para la fila y columna el valor P es mayor a 0.05, lo cual nos da no significancia, mientras que para tratamiento es menor a 0.05, nos da 0.01 existiendo significancia. Las F calculadas nos da 179.49, 15 y 3.93. Para el tratamiento la F calculada es demasiado alta, lo cual no nos da una confianza. Los grados de libertad del error son 2, lo que no es recomendable, debe ser mayor o igual a 2. Por eso estas F calculadas no son tan confiables. Entonces, volviendo al tema del error, donde dice que es 2,
se recomendaría que sea mayor o igual a 2, es decir, incrementar el cuadrado latino a 6 por 6 para encontrar diferencias de mejor manera, ¿sí? O replicarlo, ¿ok? N veces. Ahora veamos lo que es la f calculada, una f de 0.05, un alfa de 0.05, que nos da 19, ¿ok? Una regla de decisión donde la f calculada debe ser mayor a f de 0.05 con 2 grados de libertad de tratamiento, 2 de grado de libertad del error. 179.49 es mayor a 19, lo cual, se cumple esa desigualdad, tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Entonces en la f calculada está 2 grados de libertad del tratamiento y 2 grados de libertad del error, que nos da 19. Volviendo al tema del error, que nos da 2, como decía, debería incrementarse el tamaño del cuadrado. Podría ser de 6 por 6, quizás de 5 por 5, habría que ver los grados de libertad que sea mayor o igual a 2. O si es de 3 por 3, replicarlo en n veces, puede ser de 2 a 3, habría que ver cuánto nos dan los grados de libertad del error combinado. Ahora nos encontramos en la tabla de distribución de Fisher, donde el alfa es 0.05, dándonos 1 menos alfa 0.95, lo que quiere decir que es un 95% de confianza. B1 son los grados de libertad del numerador, en este caso del tratamiento, que son 2. Y B2 son los grados de libertad del denominador, que son los grados de libertad del error. En su intersección, fila-columna, 2 y 2, nos da 19, siendo el valor que tenemos que comparar para la regla de decisión. Este es el valor de la tabla de la f de Fisher. Bueno, gracias por el video. Si te gustó, dale like, comenta, guarda y comparte. Suscríbete para mayor contenido de valor. Muchas gracias.